Porque en la primera clase no se veía nada. Transferencia de calor. Siempre hablamos en las construcciones de aislantes, ¿no es cierto? O de alguna manera algunas paredes de mantener la temperatura al interior de... Eso está relacionado con esto. Por ejemplo, el caso más típico que tenemos, por ejemplo, son en el verano, ¿no es cierto? Cuando vemos a los caballeros estos que venden helado y con los tachos, ¿no es cierto?, de Plumavit. Bueno, la Plumavit es un tema de que es un elemento que no deja transferir energía, o sea, no transfiere y deja entrar, es una pared aislante. Esto tiene que ver con transferencias de calor. Aquí hay un tema de transferencia de calor, estos son fotos de Estados Unidos, y aquí dice la transferencia de calor se minimiza mediante múltiples capas de revestimiento beta. Este y otros materiales aisladores protegen la nave espacial de condiciones ambientales óptimas. O sea, aquí, por ejemplo, los norteamericanos han creado algunas capas, ¿no es cierto?, para aislamiento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hacen o llegan los automóviles en barco, traen una pasta que los recubre completo para protegerlos de los ambientes climáticos y mantenerlos en su estado original. Bueno, esto mismo se ha llevado, ustedes también han visto que las naves espaciales, por ejemplo, las naves espaciales como el Challenger, la parte inferior tiene una capa de revestimiento en la cual no deja pasar la temperatura, porque cuando entra en contacto con el aire, la temperatura es altísima. Entonces ahí se produce un calentamiento y el combustible que usan es demasiado volátil y por lo tanto puede producir más de alguna explosión. Por lo tanto, ahí hay un tema en la cual está la importancia de los aislantes. Y la otra vez cuando se produjo el accidente, ¿no es cierto?, cuando lo enviaron al espacio murieron 6 tripulantes de la nave espacial, fue porque un pedacito muy pequeño quedó al descubierto. Y lo detectaron mediante un registro computacional, pero ellos creyeron que no era importante. Por lo tanto, cuando iban ya en la etapa superior, se dieron cuenta de que la temperatura fue tan alta que ahí eso hizo de que el estanque de combustible reventara y con las consecuencias fatales. Eso es por negligencia. A veces uno dice, como chileno, dice, no, si con un pequeño arreglito lo dejamos listo. Siempre a medias, nunca al 100%. Y eso pasa a veces en todos los trabajos, siempre se dejan pasar pequeños detalles. En cuanto a lo que son los accidentes, por este tipo de situaciones se multiplican, o sea, hay muchos. Es así también una tragedia que ocurrió en Chernobyl cuando se explotó el reactor nuclear y todos dicen, no, es que la radiación era el problema. Y todos los accidentes, en la mayoría de los casos, son fallas humanas. Son fallas humanas y que siempre le echamos la culpa a alguien. Nunca tenemos la culpa de nada. Siempre cuando se hace algo, uno nunca asume responsabilidades. Y ahí, por ejemplo, en ese reactor creo que son como 7 u 8 protocolos que hay que cumplir para cambiar los combustibles. Y esa vez, como siempre hay alguien que quiere sacar la vuelta, adelante. Y resulta que dijeron, bueno, hagamos la prueba y nos saltamos. Uno de los puntos era que el reactor tenía que estar completamente en reposo. O sea, ninguna máquina funcionando por ningún motivo. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos quisieron cambiar el combustible con el reactor funcionando. Poner las barras radioactivas. Y eso fue lo que provocó el accidente. No es que haya sido el propio reactor el que haya fallado, sino que fue la falla humana. Todo por saltarse un protocolo.
Y casi siempre los prevencionistas en riesgo tienen que hacer cumplir. Por algo están ahí. Y cuando trabajan con gente, ustedes cuando dan las instrucciones, tienen que ser claros y precisos. De lo contrario van a ocurrir todo este tipo de cosas. ¿Cuántas veces se les entregan los guantes o los zapatos para que los usen al trabajador? Y el trabajador nunca anda con los guantes ni con los zapatos fuera. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que los zapatos después empezaron a aparecer amarillos. Y eso fue porque los trabajadores vendían los zapatos. Le daban los zapatos en la empresa y los vendían. O eran negros o eran café. Entonces la única forma de no venderlos era cambiándoles el color y por eso fueron amarillos. Entonces siempre uno tiene que estar recurriendo a algo para que las cosas se hagan. Entonces es distinto cuando uno está aquí dirigiendo el cuento y se da cuenta que hay muchos que no están obedeciendo lo que uno está diciendo. Eso le va a tocar vivir a ustedes. Ahora, ¿cómo van a hacer entender a esa gente para que cumplan los protocolos? Va a ser una tarea muy difícil. Porque a veces somos voluntariosos y no queremos obedecer. Entonces, aquí vamos a tener varias cositas que vamos a tener que relacionar. Adelante. Adelante. Entonces, aquí por ejemplo, demostrar su comprensión. O sea, aquí lo que ustedes tienen que entender, en qué consiste el método de conducción del calor, cómo se hace este proceso. Después viene el proceso de convección y el proceso de radiación y dar ejemplos. O sea, en qué situaciones hay conducción, en qué situaciones hay convección y radiación. O sea, eso está en nuestro medio. Cuando nosotros ponemos una estufa, ¿no es cierto?, y calentamos el ambiente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está recibiendo ese calor? ¿Por qué método? La energía que viene del sol, ¿cómo la estamos recibiendo? ¿Cierto? Eso es lo que tengo que saber. Ahora, ¿cómo se produce el proceso de la radiación? ¿Cómo se produce el proceso de la convección? Eso vamos a tratar de explicar. Resolver problemas de conductividad térmica con base en cantidad de calor. Ya hemos calculado calor. Longitud de la trayectoria, o sea, qué grosor tiene la muralla. O el paso, ¿no es cierto?, por donde va el calor. Temperatura, el área y el tiempo. ¿Cuánto demora en calentarse? Resolver problemas que involucran la tasa de radiación y la emisividad de superficie. O sea, aquí también vamos a calcular la energía de radiación. Aquí tenemos procesos de conducción. ¿Cuántas veces nosotros hemos calentado un fierro, ¿no es cierto?, o una cuchara del café, que si después de un rato la dejamos, ¿no es cierto?, ese calor llega al extremo de la cuchara, pero no al tiro, sino que es a través de un tiempo. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, aquí por ejemplo, cuando uno calienta un fierro, entonces al principio el extremo, ¿no es cierto?, que está más cerca de la llama es el que adquiere una mayor temperatura, pero a medida que pasa el tiempo ese calor se va, ¿no es cierto?, transmitiendo a través del cuerpo hasta llegar a la mano. Eso pasa casi siempre con los objetos sólidos. Aquí por ejemplo, también cuando se hace hervir agua, ¿cierto?, el agua no se calienta en forma inmediata, sino que es un proceso. Y después nosotros vemos, ¿no es cierto?, que esas burbujitas de agua empiezan a dar vuelta cada vez más rápido. Eso es porque van adquiriendo cada vez mayor energía. Estos procesos que están aquí son procesos por conducción. Estos son ejemplos de conducción. Es el proceso por el cual la energía térmica se transfiere mediante colisiones moleculares. O sea, aquí lo que me están diciendo, colisiones moleculares significa que hay choques a nivel molecular. Choques a nivel molecular. El medio en el cual se produce esto no se mueve, no cambia. El fierro no cambia.
Lo que está ocurriendo es al interior del fierro. Lo que está ocurriendo ahí son múltiples choques entre partículas. Y eso hace que se caliente. Yo lo único que estoy haciendo a través de la llama, entregándole energía calórica. Entregándole energía para que eso se produzca. Están más que claros los ejemplos aquí. Ese es el método de conducción. Si a mí me preguntan entonces qué es lo que es el método de conducción, son las colisiones moleculares que se producen al interior de la Tierra. Y aquí un ejemplo recurrente para que ustedes vean que los choques producen calor. Por ejemplo, vuelvo a reiterar el tema del martillo. Cuando alguien quiere, ¿no es cierto?, cortar un alambre, ¿cierto? Después que se rompe el alambre, después de haberlo hecho oscilar bastante, si uno toca los extremos va a encontrar que tiene una temperatura bastante alta. Y ahí nadie le ha puesto una llama ni nada por el estilo. Lo que estamos haciendo es energía, ¿no es cierto?, que se está transmitiendo a través de él, y eso hace que se eleve la temperatura. El otro método es el método de la convección. Ese es el segundo método. Aquí es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante el movimiento masivo real del fluido calentado. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, los calefón, ¿cierto? Cuando caliente el agua. Si ustedes se fijan, aquí, ¿no es cierto?, hay una fuente calórica, y ¿qué es lo que hace en una casa? Es lanzar toda la energía, ¿no es cierto?, a la casa. Sobre todo en época de invierno, cuando empieza el frío, uno inmediatamente prende la estufa, y ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me gano al lado de la estufa, probablemente voy a sentir menos temperatura si yo estuviera en el techo. Y esto es por una cosa muy simple. Todas las masas de aire liviano se van a la parte más alta, y el aire seco es más liviano que el húmedo. Por lo tanto, toda la superficie va a quedar el aire más frío. Y esto, por diferencia de temperatura, empieza a circular. Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando hay una estufa prendida, las cortinas empiezan a flamear, sin que haya viento, sino que solo calor. Eso es energía que se está transfiriendo. Ese es el movimiento, convección. Igual ahí. Aquí está la razón. El fluido calentado se eleva y luego sustituye por el fluido más frío, lo que produce corrientes de convección. Esto también ocurre al interior de la Tierra. Los volcanes, por ejemplo, son el escape que tiene la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? La Tierra, si ustedes se fijan, los que han ido, por ejemplo, aquí a Lota, ¿no es cierto?, al Chiflón del Diablo, en invierno se van a dar cuenta que si uno se mete en la Tierra, ¿no es cierto?, por el túnel, va a encontrar que en el fondo la temperatura es más alta que la temperatura que hay externa. Al interior de la mina son como 25 grados, aunque afuera existan 10 grados. Eso es porque a medida que nos vamos cada vez más profundo en la Tierra, la temperatura va aumentando. Eso por una razón muy simple, porque en el centro de la Tierra la temperatura es muy alta, demasiado alta. ¿Y eso qué es lo que provoca? El núcleo de la Tierra prácticamente es de hierro. Y con ese fluido que está en torno a ese núcleo se van derritiendo algunos elementos. ¿Y qué es lo que forman? Una especie de pasta. ¿Ah? Y esa pasta es demasiado caliente, que es el magma. Y ese magma, cuando se calienta, emite un vapor. Y ese vapor es el que empieza a buscar por dónde escapar. Lo mismo que cuando uno calienta una tetera. El vapor busca una salida, un escape. Y ahí es donde se van produciendo las fisuras de la Tierra y van dando origen a los volcanes. Y por ahí botan todos esos elementos y después vuelve a dar vuelta.
Por eso es que las placas de la Tierra se van desplazando, se van moviendo. Nosotros nos vamos moviendo, pero muy lento. De ahí vienen todas las consecuencias, los sismos, todos estos fenómenos que nos traen a veces muchas tragedias. Y eso es producto de algo muy simple como es la generación de calor al interior de la Tierra. De ahí viene todo. Todo esto que sufrimos nosotros, todos estos movimientos, todo este quebrantamiento de placas y un montón de sismos y terremotos que se producen, es por esta razón. Porque al interior de la Tierra se da el proceso de la convección. Al igual que cuando uno provoca los vientos se provocan por diferencias de temperatura, calor y frío. Las tempestades, ¿cierto? Todo eso que vemos, los rayos, se producen por cambios de temperatura, las masas de aire. En el verano tuvimos algunas tempestades eléctricas, eso es por el cambio de temperatura y el fenómeno de la convección. La geometría de la superficie calentada, pared, techo, suelo, afecta significativamente la convección. O sea, aquí hay factores que también afectan a este fenómeno de la convección. Con esto nos vamos a encontrar frecuentemente. Lo que pasa, por ejemplo, con el aire acondicionado. En prevención de riesgo van a tener que ver algunos detalles de este tipo. Como algunos, por ejemplo, no ven la física aplicada a la prevención de riesgos. Bueno, ¿dónde está la física? En la ergonomía. Y la ergonomía tiene que ver con el diseño del mueble y la contextura física de la persona. No todos pueden trabajar cómodamente porque todos somos distintos. Por lo tanto, cada uno tiene que tener una adecuación a su trabajo. La temperatura también es importante. Por ejemplo, la persona que está en una oficina no puede estar expuesta todo el día al sol. No puede. Es radiación la que le está llegando. Por lo tanto, el aire acondicionado también, ¿cómo conduce el calor en una oficina? Aquí está la radiación. Es la tercera. Aquí hay algo bien interesante. No se requiere de medio, no miedo. El proceso por el cual la energía térmica se transfiere mediante ondas electromagnéticas. Aquí ya entramos en un plano un poquito más complejo. Aquí esta radiación, ¿no es cierto? El calor que nos llega a nosotros no lo vemos, sino que solamente lo sentimos. Y cuando se trata de ondas electromagnéticas, estamos hablando de ondas de altísima energía. De ahí viene, por ejemplo, de que nosotros no podamos mirar hacia el sol, ¿cierto? Cuando miramos, ¿no es cierto?, a simple vista así hacia el sol, ¿qué nos pasa en la vista? Se nos nubla todo. Eso es por efecto de la radiación. Lo mismo pasa con el tema de los láseres. Ustedes se han fijado a veces en algunos espectáculos que hay algunos chistosos que enfocan en la cara con el láser a la persona. Esa es la estupidez más grande que puede hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque el láser joven es una onda electromagnética que lleva mucha energía y lo único que puede provocar ahí es un daño en la vista de la persona a la cual está enfocando. Eso es lo que puede provocar. Y un daño a la vista a veces es irreparable. Todo lo que produce la radiación causa cáncer porque destruye las células. Esa es la razón por la cual la radiación es muy peligrosa. Por eso tiene que usar protección. La protección es muy importante. Ustedes ven, por ejemplo, en el hospital, además de algunos tienen que haberle tomado alguna radiografía. ¿Cierto? La dama o el caballero que anda ahí anda con una protección de plomo. Y eso es para que no afecte su organismo el tema de la radiación. Si la persona está trabajando sin protección, lo más probable es que en algún momento le ocurra algún cáncer. Y eso, por ejemplo, la radiación es muy difícil de manipular. Y eso, por eso les digo yo que a los previsionistas nunca les han enseñado, por ejemplo, cuáles son las precauciones que tener con este tipo de elementos radioactivos. Y el mejor ejemplo que tenemos de la ignorancia de trabajar con elementos radioactivos
es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en esta forestal ahí de Itata, en la planta de Itata. Cuando la estaban construyendo, unos trabajadores pillaron una barrita así, radioactiva, y uno se lo echó en el bolsillo de la parte posterior del pantalón y siguieron trabajando. Ese caballero jamás se recuperó de eso, porque la radiación le afectó todo lo que son sus órganos genitales, que son las partes más blandas, y ahí es donde ataca con mayor fuerza lo que es la radiación. Después viene eso, se propaga por los huesos, y eso es irrecuperable, y en Chile no tenemos tratamiento. Ese caballero tuvieron que enviarlo a Francia. Francia es un país que tiene la mayor tecnología en cuanto a lo que es todo lo que es elementos radioactivos. Así que en las plantas, por ejemplo, a veces uno no tiene idea, pero hay mucha gente que usa elementos radioactivos, por ejemplo, para chequear soldaduras. No es el rayo láser que usamos aquí para esta cuestión del puntero, que es una cuestión muy débil, pero a la larga, que si yo lo hago permanente, puedo causar un daño tremendo. Los niños chicos andaban siempre con los rayos láser y le ponían en los ojos a los compañeros. La profesora que estaba ahí jamás le decía nada, porque ella no tenía idea qué es lo que ocurría con esta cosita. Y eso produce ceguera. Esa es la consecuencia final, ceguera. Y no hay vuelta. Entonces la radiación, jóvenes, es un tema bien complejo y a veces difícil de controlar. La radiación está en todos lados. No solamente la radiación que viene del sol. Radiación hay en las paredes de nuestras casas, los equipos electrónicos que tenemos, todo es radiación. Lo que sí, nuestro cuerpo humano tiene una tolerancia a la radiación. Tolera hasta cierto punto, y después, si eso no pasa, si sobrepasa esa dosis de radiación, por ejemplo, fíjense las personas que están siendo irradiadas cuando tienen cáncer. Después de una quimioterapia, esa persona llega pero hecho pedazos, agotada como que si hubiese corrido una maratón. Y eso es ¿por qué? Porque la radiación agota y produce vómitos. Cuando ya empiezan con vómitos, la radiación es demasiado. Son varios los efectos que provocan. Ahora, esto es una de las cosas que a la gente hoy en día se le está recomendando mucho, que no se expongan al sol. O de lo contrario, si va a trabajar al sol, tiene que tener la protección necesaria. Las cremas, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ser bien regulado. De lo contrario, el cáncer a la piel nos cuesta mucho adquirirlo. Lo mismo pasaba, por ejemplo, me acuerdo hace como 4 o 5 años atrás, un tema de que todo el mundo dice que el tabaco provoca cáncer, la nicotina. Y eso no es así. El tabaco tiene un elemento radioactivo que se aloja en el pulmón, es una parte de la nicotina. ¿Y qué es lo que pasa? Si ese elemento radioactivo se ubica dentro del pulmón, eso empieza a destruir tejidos. Y eso no avisa, no dice nada, sino que cuando ya viene a saber, es cuando el pulmón ya lo tiene demasiado avanzado y destruido. Yo tengo un amigo ahora que está irradiándose y que tiene cáncer al pulmón. Ya le extirparon la mitad del pulmón. Se lo cortaron así. Y más encima 4 quimioterapia. Y de la noche a la mañana. Y eso fue producto del cigarrillo. Pero eso es producto de radiación. Que eso se pega y empieza a irradiar. No me acuerdo en este momento el elemento químico que compone la nicotina, pero lo voy a buscar y se lo voy a entregar para que sepan de qué se trata. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en esta época se empieza a hacer famoso lo que es el café. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos café, dice, considere la operación de una cafetera común. Piense en cómo se transfiere el calor. Conducción, convección o radiación.
En la cafetera es conducción. La conducción por la corriente. ¿Qué proceso hay aquí de los tres? Porque eléctricos. Conducción. Conducción. ¿Radiación? Conducción. Estaríamos todos muertos. Conducción. Conducción. Esto aquí, jóvenes, acuérdense que tienen agua aquí cuando están preparando café. Ya vimos la teterita esa que teníamos atrás, ¿se acuerdan? La conducción. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Perdón, conducción. ¿Por qué? Porque el calor se genera en la base de esa cafetera. Coaliciones moleculares. En la base aquí, ¿no es cierto? Ahí está un plato, ¿no es cierto? El cual genera el calor y se transmite hacia el agua. Y después de un cierto tiempo, esa agua, ¿no es cierto?, va adquiriendo temperatura hasta que llega a un punto máximo Sí, y eso se apaga automáticamente. Casi siempre es cuando el agua hierve. Aprobado. Y eso es por conducción. El calor se conduce a través de un medio y ese medio es el agua. Acuérdense que la conducción tiene que hacerse a través de un medio. Siempre se hace a través de un medio. La convección se puede hacer también a través de un medio que es el aire, pero ya un medio más abierto. La radiación se hace en el vacío o con un medio. Aquí, por ejemplo, la corriente calorífica que se designa con la letra H se define como la cantidad de calor transferida. Esto para nosotros es conocido, Q. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros calculamos anteriormente. Esa es una letra griega que se llama tau. ¿Cuál? ¿Qué parece, tío? Tau o tau. Se define como la cantidad de calor transferencia Y esto se hace de esa manera, esa letra. Y eso significa tiempo. ¿Y este calor de dónde va? Va desde el de menor temperatura al de mayor temperatura. Aquí, por ejemplo, tenemos vapor, parte, ¿no es cierto?, del que tiene la mayor temperatura. ¿Hacia dónde va? Hacia el cubo de hielo que está a baja temperatura. O sea, aquí hay una transferencia de calor. Y eso se transfiere a través de ese medio. Y esa transferencia y ese calor, ¿no es cierto?, o corriente calorífica, queda expresado en joule por segundo, cantidad de energía partido por unidad de tiempo. Y aquí también puede ser expresado en calorías partidos por segundo. O sea, lo puedo expresar en joule, partidos por hora o por segundo, calorías partidos por segundo, o bien en las unidades norteamericanas que son BTU por hora. Esta ecuación es importante. La corriente calorífica, por favor anótenla por ahí en un lugar bien destacado. Es instante, la dirección es de mayor temperatura a menor temperatura. El calor fluye siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Ese es el sentido del calor. ¿De dónde va? De mayor a menor. Una unidad norteamericana, no tenéis que tomarla en cuenta. Nosotros trabajamos en calorías. Esto tiene que ver con la conductividad térmica. Esto es como que si fuera una muralla. Esa conductividad térmica se designa por la letra K. De un material es una medida de su habilidad para conducir calor. O sea, eso me indica, ¿no es cierto?, las propiedades que tiene para transmitir calor. Y aquí nosotros tenemos la corriente calorífica, la variación de temperatura interna y externa. Esa variación de temperatura tiene que ver con eso. Tenemos el grosor de la muralla, el área. Por lo tanto, aquí están todos los elementos que componen esta situación. Corriente calorífica,
área superficial, área de la superficie, cuánto mide la muralla, cuántos metros cuadrados. Delta T, diferencia de temperatura y el grosor del material. Acuérdense que en las casas uno le pone aislantes, ¿no es cierto?, a la superficie y a las murallas. Si ustedes empiezan a romper la muralla de una casa, van a encontrar que hay a veces como colchones de Plumavit. Eso es para aislarlas del frío o del calor, para que mantengan la temperatura dentro de la casa. Lo que antiguamente, ¿no es cierto?, hacían los artesanos cuando construían una casa. Aquí tenemos H, ¿no es cierto?, es Q partido por T, pero Q es la constante, el área, la variación de temperatura partido por longitud. Eso es H, eso que está ahí, lo puedo escribir de esa manera o de esa manera. La constante es el calor, el grosor, el área, el tiempo y la variación de temperatura. Cuidado con confundirse con esas dos cositas que están abajo ahí. Y las unidades aquí son varias. Energía, joule, segundo, metro y grado Celsius. Esta ecuación también es importante, jóvenes. Ya tenemos dos. Esta ecuación que está aquí. Estas ecuaciones es conveniente tenerlas en mente, guardaditas para los ejercicios que vienen. No se olviden de eso, eso está arriba. ¿Cuál sería la conductividad térmica, por ejemplo, de esta placa? Dependiendo del material también. ¿Incorrecto? Hoy día ustedes saben que para construir una casa hay distintos tipos de material. Ya la madera como que se está dejando un poquito de lado, ahora las vigas y todo eso viene de metal. Todas las casas se están haciendo ahora en base a estructuras metálicas. Se supone que eso resiste mejor un sismo. Aquí están las unidades en el sistema internacional para la conductividad. Fíjense, la flechita me indica cómo se propaga el calor. Va del caliente, ¿no es cierto?, al frío. Esa es la constante. Para el cobre K es 385 joules segundo metro grados Celsius. Y aquí ustedes practican el inglés. Es que para 1 metro de longitud, ¿no es cierto?, de cobre, y cuya sección superficial es de 1 metro cuadrado, y los puntos de diferencia de temperatura es de 1 grado, y que conduce a razón de 1 grado Celsius partido por segundo. Eso es en el cobre, para 1 metro de longitud. O sea, lo que podemos concluir, ¿no es cierto?, si yo tengo 1 metro de cobre y una sección transversal de 1 metro cuadrado y tengo una temperatura de 1 grado Celsius, su conducción es de 1 joule partido por segundo en el cobre. Esa es la capacidad de conducir del cobre la energía calórica. Pero eso que está arriba es lo que a mí me indica cómo puedo calcular esa conductividad para el cobre. Tengo que ver la cantidad de calor, tengo que ver el grosor, tengo que ver el área, el tiempo y la variación de temperatura. Con esos elementos yo puedo calcular entonces esa constante para el cobre.
1 metro de largo, sección, ¿no es cierto?, o superficie, que es de 1 metro cuadrado, y la diferencia de temperatura, ¿no es cierto?, es de 1 grado Celsius, y conduce a razón de 1 joule partido por segundo. ¿Conduce? ¿Sección? Razón de 1 joule partido por segundo. El uniforme. Que Bueno, en el proyecto. sistema internacional ya sabemos que la longitud tenemos que medirla en metro, el área en metros cuadrados, y eso se hace antes de sustituir en la ecuación. Eso ya lo sabemos, de que las unidades en el sistema internacional siempre tienen que ser esas. Estas son las unidades antiguas, así que no nos interesa. Aquí dice: a continuación se dan ejemplos de 2 sistemas de unidades para la conductividad térmica de materiales. Aquí tenemos cobre, concreto o vidrio y tablero de corcho. La constante K que calculamos ahí, ¿no es cierto?, para el cobre 3,85, el concreto es 0,8 y el tablero de corcho es 0,04, o sea, el peor conductor ahí del calor es el corcho. El vidrio tampoco es buen conductor, pero fíjense el cobre. De aquí es que siempre en todos los sistemas de red, ya sea eléctrica o para conectar redes de aire o de temperatura, siempre se usa el cobre. Siempre. Las conexiones del gas, por ejemplo, la cosa simple que tenemos en la casa, ¿cierto?, se hacen las cañerías de cobre. Por varias razones. No solamente el cobre sirve para hacer paila, huella. Los gitanos se hacen ricos. O algunas joyas. Algunas joyas que trabajan el cobre y también lo hacen bastante bien. Dicen que tienen propiedades medicinales, no tengo idea. Las creencias. Bueno, esto es para tener como referencia. Aquí comparamos 3 elementos y el mejor conductor, ¿no es cierto?, es el cobre. El otro ya es más lío, ¿no es cierto?, BTU, pulgada, pie cuadrado, hora, Fahrenheit. Ya es más lío eso. Pero también se calcula, por ejemplo, algunos procesos químicos se utilizan estas unidades. Pero eso ya es más técnico para el otro área, el área de la producción. Aquí tenemos aluminio, cobre. Si comparamos aquí las unidades distintas, esto en el sistema internacional, el aluminio 2500 kilojoules. Fíjense que también dentro de los artefactos que nosotros usamos en el asunto de las casas, las ollas, las teteras, aluminio y algunos artefactos de cobre. Esos están dados en kilos, pero en segundo lugar quedaría lo que es el aluminio y en primer lugar el cobre. Si uno compra un artefacto de cobre, es mucho más caro que el de un aluminio. Uno lo ve en el comercio. Bueno, es por estas características y estas propiedades que tiene. Ahora están en unidades más grandes, acá es lo mismo, pero con unidades más grandes. Acá están en kilojoules. Es lo mismo anterior, pero en unidades distintas. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay que calcular.
metros de ancho y 6 metros de alto. La superficie interior está a 20 grados Celsius y la externa a 12 grados Celsius. ¿Cuántos joules de calor pasan a través de esta ventana en una hora? Lo que tengo que calcular ahí es el tiempo, la cantidad de calor que pasa en una hora. Eso es corriente calorífica. El esquema de eso está ahí. Está el mono hecho. Hay que calcular ahí es el área de la superficie. Y el área de eso son 2 metros y 6 metros. Por lo tanto, 2 por 6 son 12 metros cuadrados. Después viene la ecuación, ¿no es cierto?, que es H, que es el flujo calórico, y eso es Q partido por el tiempo. Pero eso lo expresamos en función de la constante del área, la variación de temperatura y el ancho. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? Es la cantidad de calor, porque eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántos joules de calor? Por lo tanto, tengo que despejar Q. Y al despejar Q, ese tiempo que está dividiendo pasa multiplicando acá. Por lo tanto, esa es la ecuación que tengo que resolver para calcular la cantidad de calor. Y ahí tengo todos los datos. 0,8 joule metro segundo grado Celsius, 12 metros cuadrados. Variación de temperatura. Fíjense que 8 grados y 12 grados. Perdón, 20 y 12. La diferencia es 8 grados Celsius. El tiempo es 1 hora, 3600 segundos. Y L es 0,015 metros. Eso sería 15 milímetros. Por lo tanto, Q sería 18,4 megajoules. Mega. Ustedes desarrollen eso con la calculadora. Profe, pero yo no entiendo por qué hay dos fórmulas. O sea, está la de H, ¿cierto? Que Sí. explica, sí. Y el lado la de Q, que es casi la misma de H, pero tiene la... ¿Cuál? H es la ecuación general, el flujo calorífico. Pero ese flujo calorífico, acuérdate que lo expresábamos en función de la cantidad de calor y el tiempo. ¿Cuánto calor por unidad de tiempo? Y eso que tengo aquí es lo mismo que colocar H. Por lo tanto, yo no necesito H, yo necesito Q. Por lo tanto, omito H y escribo Q partido por T, que es lo mismo. Como yo necesito la cantidad de calor, tengo que despejarla de aquí. Por eso es que esto pasa multiplicando y me queda esa ecuación. Y me olvido de H. Porque H incluye a Q y a T. Vayan haciendo el cálculo para comprobar si eso es correcto o incorrecto. ¿Está bien? Sí. De los metros cuadrados, 6 y 2. Aquí hay una pared compuesta. Ustedes se fijan, la pared es una planta congeladora. ¿Cuánto es la temperatura ahí? ¿Son cachados? Creo que no puedo 18,4. ¿Y la acá en qué quedó? No. Abúrate con un problema, pero no un cálculo. Creo que es metro por kilo, metro por kilo. Mega. Mega por kilo. Entonces aquí hay una nota, dice que H partido por A es igual a H partido por A del concreto.
Eso es lo que queda del resultado de la igualación de las ecuaciones. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahí es expresar cada una de ellas en función de ¿qué? De la constante y la temperatura. Y esa temperatura que aparece ahí es la que tengo que despejar. Eso ocurre, si volvemos atrás para que anotemos la ecuación, ahí está la ecuación. Vacío L. Y arriba vamos a colocar H igual a partido por entonces aquí me va a quedar, por ejemplo, como tengo dos elementos, tengo que generar la ecuación para cada una de ellas. Como las áreas, aquí por ejemplo me tienen, ¿no es cierto?, que para ambos es H partido por A. Y es un flujo estacionario. O sea, siempre es el mismo. Fíjense bien en la relación para el concreto y para el corcho. Yo lo que tengo que calcular es la temperatura intermedia. Eso es lo que tengo que calcular. Por eso es TI menos 20. El otro es de 25 grados en la parte exterior. Por lo tanto es 25 menos la temperatura que está ahí, porque esa temperatura intermedia es más baja que los 25. Por lo tanto, al producirse la igualdad, esas constantes tengo que buscar para el corcho y para el concreto. Eso lo anotaron en la tablita. ¿Cuánto era para el corcho y cuánto era para el concreto? Esos valores se reemplazan ahí, tanto para el corcho como para el concreto. Aquí lo que tienen que reemplazar es este primer tramo, ¿no es cierto? El corcho era 0.8. 0.40, bien. Y para el concreto, el corte es 0,04, eso hay que transformarlo a metros. Acuérdense que ese es el ancho de la placa, de 0,08 metros, que vamos a trabajar en el sistema internacional. Y eso es 0,12 metros. Entonces aquí lo que estamos haciendo, fíjense que esto es lo mismo que cuando había transferencia de calor. La temperatura promedio es más alta que la mínima, por eso es TI menos 20 grados Celsius. Y la temperatura de 25 grados es superior a la temperatura promedio. Ese TI o ese intermedio es una temperatura promedio. Piensen que la temperatura, por ejemplo, cuando mezclamos agua caliente y agua fría, nunca es superior a la máxima ni inferior a la mínima, siempre es más alta. Por lo tanto, por eso se producen esas igualdades. Si ustedes reemplazan esto, queda lo siguiente. Arriba está lo mismo. Aquí al despejar, L2 está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Se fijan? Y la constante 2 pasa dividiendo. Entonces me queda K1 por L2 y K2 por L1. Y el factor es T1 más 20 y eso es igual a 25 menos la temperatura promedio. Aquí lo único que se pasó, ese factor que está ahí, se pasó multiplicando para allá. Por eso me queda L2. Esa constante 2 estaba multiplicando, pasó al denominador dividiendo. Ahí está.
Y eso me quedó temperatura intermedia más los 20 grados Celsius. Es igual aquí a los 25 grados Celsius menos la temperatura intermedia. Al reemplazar estos valores, cada uno ahí está, ¿no es cierto? 0,04. El otro es 0,8. El área de ese, perdón, el grosor de esa placa es 12 centímetros a metros, 0,12 metros. 8 dividido 100 es eso. Por lo tanto, todo eso que está aquí, solamente este factor me da 0.075. O sea, lo que están desarrollando es este factor que está aquí. Todavía no se toma en cuenta lo que está dentro del paréntesis. Se desarrolló solamente las constantes por los largos, tanto para el concreto como para el corcho. Eso que tenemos ahí es ese valor. Y se simplificaron todas las unidades porque todas son iguales, por lo tanto me queda un solo valor que es 0.075. Vayan haciéndolo si eso es correcto. .0075. Yo, ¿no? Sí, con esos paréntesis, con esos factores de la igualdad. Entonces ahí está el 0,75 multiplicado por la temperatura intermedia más 20. Al multiplicar eso, 0,75 por la temperatura intermedio más 0,75 por 20. Eso dio 1.5 grados Celsius. El otro lado de la igualdad no hay alteración, se mantiene. Ahora hay que agrupar términos semejantes, por lo tanto aquí, ¿no es cierto?, si yo quiero pasar la temperatura intermedia que está negativa hacia el lado izquierdo, tiene que pasar con signo contrario. Y si yo quiero pasar esa temperatura al lado derecho, pasa con signo cambiado. Este pasa con más y ese pasa con menos. 25 menos 1.5. Y el otro es 0,075 más 1. Si yo agrupo eso, ¿no es cierto?, para que ustedes tengo 0.075 temperatura intermedio más temperatura intermedio igual a 25 grados Celsius menos 1,5 grados Celsius. Entonces aquí me da 1,075 temperatura intermedia y 25 menos 1,5 23,5. Entonces la temperatura intermedia va a ser 23,5 grados Celsius partido por 1,075. Y la división de eso, ¿de dónde salió el 1,5? si usted suma esto más eso, Va a ser 0,75. haga la división de 23,5 dividido por eso. ¿Cuánto da? Ah, ya lo he visto, mira. 23,5. ¿Qué pasa, Pato? Porque ya no hablamos. Como llegar a un consenso en la juventud y no ocupáis eso, que tenéis que estar la pasando igual. Tenéis que estar la pasando igual. En cambio, el otro que la deja listo. Entonces después hay una parte ahí teórica, ¿no es cierto? Y la única diferencia es que y es más liviana, pero y esa cantidad de calor o de flujo es igual la tengo en tanto la para casa el botada. corcho como para el Listo, nueva, concreto. no lo ocupamos nunca. La cantidad de calor no me cambia. ¿La vendí?
No creo porque es un regalo de mi viejo. Ah, entonces no se va. Pero traerle para ocuparla. ¿No te no? Sí, no hay problema. No hay problema, te lleváis la cámara y me pasáis la tarjeta. Chemo. Inclusive puedo traer hasta un proyector que así como este porque se puede dejar ahí arriba. ¿Qué volvió atrás? De los 0,075 por 20. Multiplique 0,075 por 20. Ahí está la cuenta. ¿Y de dónde sacó el 20? ¿El 20 de qué? ¿Ah, de esto? Huele perdida. Yo no noté, me quedé atrás y... Ah, bueno, ¿qué es el principio? Es el 0,075, ¿verdad? Al desarrollar todo eso, es ese factor que está ahí. Si yo me voy al otro lado, el 0,75 me multiplica cada uno de los términos del paréntesis. Ah, claro, tienes razón. 0,075 por 30 y 0,075 por 20. Y eso me da 20 por eso, 1,5 y el otro se mantiene, ¿me fijas? Y ahí tengo una igualdad. Ahora, ¿qué es lo que hago? Agrupo términos semejantes. Entonces tengo negativo eso, por favor. ¿Tienen alguna duda ustedes? No, ya la aclaramos. ¿Ah? Ya la aclaramos. Ok. Aquí tengo una igualdad. Y tengo eso negativo. Lo agrupo, ¿no es cierto?, al lado izquierdo de mi ecuación, como lo tengo ahí. Eso negativo pasó positivo al otro lado. Y eso, ¿no es cierto?, es lo mismo que fuera 1 más 0,075. Al sumarlo me da 1,075 tesuritos. Y el otro, que está sumando, pasa restando al otro lado. O sea, me queda 25 menos 1,5. Y eso me da 23,5. Eso multiplica, pasa dividiendo. Por lo tanto, al dividir 23,5 dividido por ese factor, tengo la temperatura intermedia. Esa es la temperatura intermedia entre los dos. ¿Y cómo? Por lo que yo hice hasta también. ¿Ah? Son muy lentos. Yo, la última parte.